Hola, ¿qué tal? En esta entrega vamos a analizar lo que son las variables de entorno y las bases de datos en Laravel. También con este video vamos a explicar cómo tenemos que hacer las migraciones tanto para crear las tablas como en un momento dado si quisiéramos quitar esas tablas de la base de datos. Tenemos que las variables de entorno son los que nos van a permitir configurar muchos de los aspectos que vamos a estar utilizando en el desarrollo de nuestro sitio web o ya en el entorno de producción cuando instalemos en nuestro servidor nuestra página web. Para todos estos casos tenemos el archivo .emp donde le vamos a indicar cuál es la base de datos que estamos utilizando o que vamos a utilizar, qué usuario, el password y si lo estamos haciendo de manera local o en producción. En el archivo .emp de Laravel vamos a encontrar muchas de las variables de entorno, las que nos competen en este momento para la configuración de la base de datos son, entre otras, app-emp, podemos tenerlo como local y en este caso tendríamos la variable app debug en verdadero. Esto es porque le estamos pidiendo a el navegador que nos indique todos aquellos errores que estén ocurriendo para poder propiamente depurarlos. Una vez que ya pasemos a la fase de producción, entonces cambiaríamos estas variables de entorno a producción y falso. Aquí podemos ver cómo es que tenemos estas variables de entorno configuradas. Con respecto a la conexión de base de datos, Laravel tiene soporte para los motores de base de datos más populares como son MySQL, Postgres, SQL, SQLite, SQL Server. Dentro del archivo database.php en el directorio config configuramos el drive de la conexión. Por default viene ya con MySQL. Si queremos cambiarlo por otro, pues simplemente lo cambiamos en esta línea. Entonces, como comentábamos, dentro de nuestra aplicación tenemos el archivo .emp, aquí lo tenemos abierto y podemos ver aquí las variables del entorno que habíamos comentado hace unos momentos. Muy bien. Y también tenemos lo que es dentro de la carpeta config, el archivo database.php. Y como ustedes pueden ver en esta primera línea que tiene aquí, tenemos la orden que está configurando MySQL como el tipo de el motor de base de datos que va a estar utilizando. Si recorremos este archivo, vamos a poder ver que está configurado también. Podemos utilizar SQLite, MySQL, que es el que tiene ahorita y lo tiene por default también, siempre. Postgres, SQL y SQL Server. Entonces, simplemente cambiando aquí el tipo de motor que vamos a utilizar, entonces estamos configurando para que ocupe un gestor u otro. En nuestro caso, pues es MySQL justamente lo que estamos utilizando.
Así es que lo vamos a dejar así como está. Bien. Vamos a crear la base de datos. En este caso yo le estoy poniendo el nombre de Laravel. En realidad puede tener el nombre que ustedes quieran. Pero bueno, en este ejemplo yo lo estoy nombrando así, Laravel. Y lo vamos a hacer con las siguientes instrucciones. En la consola tenemos que asegurarnos que estemos dentro de la carpeta de nuestro proyecto. Y entonces con la orden MySQL espacio -u root, esta parte es para indicarle cuál usuario es el que estoy utilizando, y -p en mi caso porque tengo un password y quiero que me lo pida. Si ustedes no tienen password en el usuario root, simplemente lo dejarían hasta hasta aquí sin el -p. Y bueno, damos enter. Nos va a pedir que tecleemos el password, y una vez que demos el password correcto, entonces generará entrará a lo que sería el ambiente de MySQL. Ya que tengamos el cursor de la consola, va a cambiar. Normalmente está de esta manera. Lo que se ve en verde va a cambiar a este otro tipo de cursor, ¿sí? Va a decir MySQL y el signo de mayor que. Entonces vamos a teclear esta orden: create database Laravel, y es muy importante el punto y coma del final. Si no ponemos el punto y coma al final, cuando le damos enter no se ejecuta la orden hasta que le demos hasta que tecleemos punto y coma y le demos enter. Muy bien, entonces con esta orden create database Laravel, lo que estamos haciendo es creando una base de datos que se llama Laravel. Si queremos ponerle cualquier otro nombre, simplemente en lugar de Laravel ponemos el nombre de nuestra elección. Para salir de este modo MySQL, lo que tenemos que hacer es ahí en el cursor escribir la palabra exit y dar enter. Muy bien, ya que tenemos creada nuestra base de datos que se llama Laravel, en mi caso, volvemos al archivo env y configuramos el nombre de la base de datos que acabamos de crear, así como el usuario root y la contraseña, si es que estamos utilizando alguna. En mi caso, mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso pueden ver ustedes aquí que es la que estoy utilizando. ¿Sí? Usuario root y base de datos la que acabamos de crear. ¿En dónde? En el archivo .env. Vamos a pasar entonces ahora a ver lo que son las migraciones. Las migraciones nos van a servir como un control de versión de nuestra base de datos. Nos permite crear y modificar fácilmente las tablas y permite destruir y reconstruir el esquema de la base de datos las veces que queramos. Es importante decirles que muchas de las órdenes que hacemos con las migraciones son destructivas. Esto quiere decir que lo que teníamos pues va a borrarlo y ahora sí que va a empezar desde cero. Aún así, Laravel nos da varias opciones para que podamos conservar en un momento dado los datos o incluso crear datos de manera que podamos nosotros probar nuestro sitio web sin tener que preocuparnos de estar tecleando datos de prueba. Estos temas no están dentro de este video. Sin embargo, si gustan que
ampliemos profundicemos en este contexto, pues pónganme por ahí un comentario. Bien, por defecto Laravel trae 3 migraciones. Las migraciones que comienzan siempre por una fecha, la fecha de creación del proyecto, y una acción, en este caso por ejemplo es crear, y el nombre de la tabla. Por ejemplo, aquí está Users Table, ¿sí? Tenemos esta otra que es también para crear, Password Resets, y otra que es para crear los trabajos. Como les decía, comienza con una fecha, la acción que va a realizar, y todas las migraciones tienen 2 métodos. El método up, que es para crear la tabla, y el método down, que sirve para destruirla. Muy bien, entonces dentro de nuestro proyecto, en la carpeta Database, vamos a tener la carpeta también Migrations, y como les comentaba, tenemos las 3 migraciones que vienen por default. Vamos a entrar a alguna de ellas. Podemos ver que es un código PHP y tiene la función up para crear la tabla, y la función down, que es para destruir la tabla, si es que existe. En este caso, la tabla que va a crear es la tabla usuarios. ¿Dónde la va a crear? Bueno, en la base de datos que ya especificamos en el archivo env.env. Aquí podemos ver que tiene un campo llamado ID, tiene otro campo llamado nombre que recibe un string, tiene un campo llamado email, tiene otro campo que se llama email verified at. En este caso, propiamente no es un campo que va a recibir un texto, va a recibir una fecha y una hora que regularmente Laravel hace el llenado automático. Cuando el usuario checa su email o ha mandado un email y lo verifica, se actualiza este campo. Tenemos otro campo de tipo string que se llaman password, y estos 2 campos adicionales son para cuando creamos un nuevo registro, igual se va a actualizar en la fecha y la hora. Ok, lo vamos a ver un poquito después, ya en uno de en nuestra tabla que vamos a crear propia para el proyecto. Y como les decía, el método down. Vamos a ver la otra migración que genera. Aquí podemos ver igual el método up para crear la tabla. ¿Qué tabla? Password resets, con 3 campos. Y la última tabla se llama Filed Jobs, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Muy bien. Otro detalle que quiero comentarles es que todas las tablas en Laravel, por convención, deben de estar escritas en plural. Cada una de las tablas, por ejemplo, la primera que se llama usuarios, está en plural. Password resets también está en plural. Y Filed Jobs también está en plural. Entonces tendremos que acostumbrarnos a esta convención de que todas nuestras tablas estén en plural. Esto tiene beneficios porque Laravel genera varias cuestiones de manera automática, y el plural le dice que es una tabla y no un registro.
Muy bien, para ejecutar las migraciones desde la consola, aquí por ejemplo tengo la orden exit para salir del modo MySQL y regresar a la consola del Laravel. Recordemos, debemos de estar dentro de la carpeta del proyecto que estemos realizando. Aquí vamos a teclear la orden php artisan migrate y damos enter. Con esto lo que hacemos es que se van a ejecutar todos aquellos archivos que estén en la carpeta migrate. Los tenemos, por ejemplo, aquí que lanzó el archivo create users table. Aquí me dice que ya fue migrado y que duró 1.40 segundos en ejecutarse. Después lanza a create password resets y este tardó 0.52 segundos en realizarse y finalmente lanza a create file jobs table. En este caso ya tendríamos 3 tablas en lo que es la base de datos Laragon para el proyecto App Lucy. Lo podemos checar aquí. Tenemos la base de datos Laravel, porque así yo decidí nombrarlo. No es forzoso que se llame así, ustedes pueden crearlo de cualquier otra forma. Y ya tenemos aquí un archivo que es File Jobs, Password Resets y Users. Esta otra tabla pues es un control de todas las veces que se han hecho la migración de datos y lo va a generar automáticamente Laravel. Aquí está, por ejemplo, me dice que he corrido la migración de datos pues estas veces. Ok, lo anterior, cuando corrimos PHP Artisan Migrate, lo que estamos haciendo es ejecutar el método up de las migraciones. Para ejecutar el método down, o sea, que se borren las tablas, lo que utilizamos es esta orden, PHP Artisan Migrate Rollback. Rollback es como deshacer, volver a enrollar. Entonces, lo que hace esta opción ahora es que va a ejecutar el método down, va a destruir todas las tablas. Como les decía, hay que tener cuidado al hacer esto, puesto que pues vamos a quedarnos sin las tablas y esto ocasionaría pues algunos errores. Lo que tendremos que hacer es volverlas a migrar o utilizar otro de los métodos que Laragon nos ofrece, que es PHP Artisan Migrate Refresh. Esto es porque destruye las tablas si ya habían sido creadas y las vuelve a instalar. Esto nos permitiría, por ejemplo, si nuestra base de datos en algún momento tuviera algún problema y pues simplemente quisiéramos pues volverlas a instalar, deshacernos de las anteriores, o como lo vamos a hacer más al ratito, es que queremos crear una nueva tabla y entonces lo que vamos a hacer es refresh, que nos vuelva a crear las que ya tenía más la nueva. Para crear la migración para la tabla projects, vamos a crear una tabla que se llama projects. ¿Sí? Para hacer esto vamos a utilizar la orden php artisan make migration create projects table. Recuerden que tenemos que decirle la acción que va a hacer, que es crearla, el nombre de la tabla y bueno, la palabra table. Muy bien. Y eso hace que cree la migración. Aquí le pone la fecha, una clave adicional y después el nombre que nosotros le dimos, Create Projects Table. Vamos a ver esta migración.
nuevamente en la carpeta Database, Migrations, y aquí vamos a ver la migración que se creó con la orden Artisan que acabamos de ver. Voy a entrar, yo ya lo tengo programado. Simplemente, bueno, cuando ustedes lo abran, estaría sin esta parte, ¿verdad? Porque yo aquí, bueno, lo voy a acercar para que vean los campos que estoy creando, ¿sí? La tabla se llama Projects. Esta función pues debe de estar forzosamente. Le estoy diciendo que me cree un campo que se llama ID, que va a ser un campo big entero y que se incrementa automáticamente. ¿Sí? Se va a ir incrementando cada vez que yo cree un proyecto. Tengo un campo de tipo string que se llama título, title, o un campo de tipo string que se llama descripción, y va a generar dos campos más, uno para ver cuándo se creó ese registro y otro para ver cuándo se está modificando. Entonces, ya que creamos esta migración y la programamos como lo acabamos de ver, diciéndole cuáles y de qué tipo de datos son los campos que va a contener, lo que necesitamos ahora es volver a ejecutar las migraciones para que incorpore esta nueva tabla a nuestra base de datos. Y esto lo hacemos con PHP Artisan Migrate Fresh. De tal manera que las tablas que tenía, pues las va a borrar primero y las va a volver a crear. Aquí tenemos la tabla de usuario, la tabla de password resets, la tabla de filed jobs y nuestra tabla projects. Con esto ya tenemos la tabla con los campos que vamos a ocupar para ir creando los proyectos que se puedan ver en nuestra página web y poder hacer pues la modificación de cada uno o borrarlos. Si entramos a MariaDB podemos ver que tenemos nuestra base de datos Laravel con las tablas creadas, Filed Jobs, Migration, Password Resets, Users y Project, que es la que nosotros creamos con un ID, Big Int, Title, descripción y los dos campos timestamp. Yo aquí ya tengo algunos datos. Podemos ver el nombre del proyecto, su descripción y aquí me dice cuándo fue creado y la última modificación que tuvo. Para eso sirven los campos timestamp. Bien, pues con esto estaríamos terminando este video, esta entrega, donde hablamos, como vimos, de variables de entorno, las bases de datos y cómo utilizar las migraciones para crear nuestras tablas en Laravel. Si te fue útil el video, regálame un like, suscríbete al canal y no olvides darle clic en la campanita.